El mundo se transforma y los medios de comunicación evolucionan. Nos enfrentamos con una fuerte necesidad de un periodismo veraz, oportuno, serio, imparcial, plural, profesional y reflexivo para la vida de un país. Frente a Frente es la experiencia e innovación que consolida la oferta de información para mantener a un público interesado en los artículos de opinión, que son los diferentes puntos de vista basados en argumentos sólidos sobre las noticias periodísticas del momento. Frente a Frente, con la experiencia de Renato Álvarez, de lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 5. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Revisando las portadas de los periódicos, vemos que la gran expectativa y la noticia que se destaca juntamente es que ya quedó conformada la Junta Nominadora. Pueden ver ustedes la portada del Heraldo. Listos los 7 propietarios y suplentes. La Junta Nominadora con el reto de cumplir al país. Y revisando la Tribuna, igual, miren el principal titular de diario La Tribuna, ellos seleccionarán los 45 candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Ya se los hemos dicho aquí, ¿verdad? Que así como pueden ser 45, pueden ser más de 45, pero no menos de 45. Porque el artículo habla de al menos 45, o sea que están todo el derecho los miembros de la Junta Nominadora de seleccionar más personas si quieren y enviársela al Congreso para que ahí se escojan los 15 futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Diario La Prensa no lo trae como principal noticia, pero siempre lo destaca en portada. En sus manos el futuro del Poder Judicial, pero trae una gran noticia. Todo esto lo vimos ayer en el noticiero estelar de Honduras, en el noticiero prime time del país, a las 9 de la noche. Pero esta noticia realmente que nos satisfizo a todos. Es una inversión de 250 millones de dólares, capital hondureño, una fábrica de hilos. En el primer año va a generar 4.500 empleos y la expectativa es que llegue a generar 30.000 empleos. Miren que yo, sin tener ni un centavo de acción, me alegré, pero profundamente anoche que estábamos divulgando esta noticia. Inversión, capital hondureño, 250 millones de dólares. Y decía, hay que seguir creando condiciones para que se produzca más inversión de los nuestros y atraer también a las personas de otras nacionalidades para que inviertan en Honduras. Hay que crear esas condiciones de todo tipo. ¿Para qué repetirlas hoy? Primero, no es para eso que invité yo a los panelistas, es otro el tema, pero no está de más decirlo ante una gran noticia que genera empleos, que promovamos, crear condiciones desde el sector público para atraer estos capitales. Bueno, hoy tenemos un amplio panel para debatir el tema de la conformación de la Junta Nominadora y las expectativas que alrededor de ella se generan. De izquierda a derecha presento al abogado Gustavo León Gómez, a quien saludo. Bienvenido, abogado. Don ¿Qué tal? Renato, ¿Cómo está mucho usted? gusto, igualmente, gracias. Muy bien. No nos saldrá usted con una sorpresa de autoproponerse, ¿verdad? ¿O no? ¿Lo tiene descartado? Descartado totalmente. Ni en sueños, abogado. No, ni en sueños. Bueno, quizás más adelante, ¿verdad? Nunca se sabe Quizás. cómo transcurre la vida. Actualmente él es un abogado en el ejercicio privado, pero de repente se verá comprometido más adelante a la vida pública. Eso suele suceder. Llega un momento en que uno dice, hasta aquí. Creo que ahora me corresponde no aventurarme, decidirme quizá por la vida pública
para terminarle de dar algo al país. Además hay etapas en la vida para todo. Y para un cargo tan importante como una magistratura hay que estar muy bien preparado. Sí. Yo sé que usted es un abogado muy preparado, pero en el fondo cree que todavía le hace falta un poquito más. La preparación no solo es una preparación académica, la preparación para un cargo como magistrado a la Corte Suprema de Justicia de un país implica otro tipo de méritos, otro tipo de madurez, otro tipo de sabiduría. Y de eso creo que es importante hablar un poco en esta conversación, porque ahora que ya toca pues seleccionar, es importante orientar a quienes van a seleccionar sobre qué tipo de personas tienen que saber elegir, quién tiene verdaderamente vocación para la judicatura y para una magistratura y qué implica ser magistrado en un país, para un país. Muy bien, oportunas sus expresiones, abogado Gustavo León Gómez, también la abogada y exmagistrada de la Corte, Suyapa Tuman Conde. Bienvenida, abogada, es un placer. Muchísimas gracias, ¿verdad? Es un placer estar con usted nuevamente hablando de este tema tan importante como ser la próxima elección de esos hombres y mujeres que van a hacer la cabeza o la guía en una nueva etapa de impartición de justicia en nuestro país. También la abogada y notaria con doctorado en Derechos Humanos, Nora Urbina, esta mañana en Frente a Frente. Abogada, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, licenciado Renato, por la invitación y también un saludo al resto de los panelistas. El abogado y notario, presidente del claustro de profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Jorge Herrera, de ahí de ese claustro salió el representante propietario de los claustros de maestros de las universidades que tienen facultades de Derecho. Un gusto, Renato. Muy buenos días a todos, a los panelistas. Gracias por la oportunidad de compartir. Efectivamente, el día de ayer sacamos el claustro de todas las universidades, de todas las facultades que tienen Derecho, y por unanimidad se eligió a Waldo Rivera como propietario y a Yulisa Aguilar como suplente. Muy bien. Y estará unos cuantos minutos porque tiene un compromiso ya bien temprano la abogada y notaria Reina Rivera. Comienzo con ella. Abogada, buenos días, bienvenidas. Bienvenida. ¿Cuáles son sus expectativas ahora que ya tenemos los nombres de los 7 propietarios y 7 suplentes que conforman la junta nominadora que seleccionará al menos a 45 abogados notarios, lista que enviará al Congreso para que éste escoja a los 15 futuros magistrados de la Corte Suprema? Le escuchamos. Bueno, gracias Renato, feliz día también para las personas que están hoy en el estudio. Conozco por lo menos a las 2 compañeras mujeres, excelentes abogadas. En mi caso yo no soy notaria, Renato, tal vez se flexibiliza en este periodo y no dejamos para dentro de 100 años nuevamente el tema abogado y notario, pero tiene que ver también con reformas constitucionales de fondo y debates de fondo sobre el tema del notariado en Honduras, ¿no? Como fe pública. Pero sobre lo que concluyó ayer, ¿no? Pues se generan muchas expectativas. Estamos hablando, Renato, de un poder del Estado. Honduras se compone el Estado de Derecho por la sociedad, el gobierno, y el gobierno está instituido por 3 poderes del Estado sin relaciones de subordinación. Y ese primer elemento de relaciones de subordinación, relaciones de subordinación, es una tarea que descansa en este momento en los hombros de esas 14 personas que han sido electas finalmente ayer, las últimas, para integrar la Junta Nominadora. Estamos en la fase donde todavía se puede interponer algunas impugnaciones de las 72 horas, pero principalmente para los que fueron electos el día de ayer. Ya los que fueron electos en días anteriores, ya el plazo ya fue venciendo y estamos en esa etapa, ¿no? Pero también estamos en la etapa que hay que reconocer que sobre estas personas descansa buena parte del futuro del Estado de Derecho de Honduras. Mire, Renato, uno que siempre anda monitoreando todo este tema de los índices globales o cómo está la situación de Honduras desde la mirada internacional, porque eso depende muchísimo, temas de Estado de Derecho y también temas de cooperación internacional, etcétera. Honduras el año pasado en el índice global de impunidad en el 2021 figuró como el país de América Latina con mayor índice de impunidad. Y a nivel global, en los últimos 10 años figuramos entre los 7 países a nivel mundial
con peor situación de impunidad. ¿Qué significa eso? No solamente que en Honduras los casos no se resuelven a tiempo, que la mayoría no se resuelven, ¿no? Sino también que la forma como se administra justicia o el poder que se tiene también sobre el traslado, remoción de jueces, etcétera, es una facultad que todavía descansa en una sola persona, que es la persona del titular de la Corte Suprema de Justicia. O sea, los jueces hoy mismo no tienen garantía de independencia en nuestro país, e incluso aunque elijamos una nueva corte, esa garantía no se la vamos a lograr a otorgar si no logramos realmente una ley de la judicatura y una ley de la carrera judicial, y eso también es una tarea para la nueva Corte Suprema de Justicia. Entonces, los desafíos que descansan sobre la Junta Nominadora, sobre poder elegir con idoneidad, con mucha sabiduría, como lo dijo uno de sus panelistas en este momento, con las mejores calificaciones, buscar el top, como decimos nosotros, o la máxima de nuestros profesionales del derecho, hombres y mujeres, pero además con equidad de género, con mirada también de integración de pueblos indígenas y de personas con discapacidad. Todo eso lo pide la ley de la Junta Nominadora. Es una tarea enorme y muy delicada la que descansa sobre estas 14 personas, de las cuales ayer me puse a analizar y casualmente 10 son abogados, de las 14, 10 son abogados y abogadas, lo cual les puede ser una ventaja o una desventaja también. Hay una economista, una licenciada en negocios, un sociólogo y un pedagogo. Es decir, 10 abogados y 4 personas de otras disciplinas, de las cuales 3 mujeres son propietarias en la Junta Nominadora y 4 hombres son propietarios. Así que menuda tarea, ¿verdad? Sí, en consonancia con sus criterios, a mí me dejó con mucha expectativa lo que decía el abogado Gustavo León Gómez, que más allá de tener memorizados todos los códigos, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia requiere otros elementos integrales en su formación. Y de eso me gustaría escucharle hablar en este instante. Por favor, don Gustavo. Sí, muchas gracias, licenciado. Y buenos días al pueblo hondureño. Me alegra estar acá porque ya la Junta está electa y viene el momento más importante. Quisiera comenzar por hacer una afirmación. No todo abogado va a ser un buen juez, porque para todo se necesita tener vocación. Habemos abogados que nos dedicamos, por ejemplo en mi caso, al ejercicio privado de la profesión, litigamos casos, asesoramos personas naturales y jurídicas, y esa ha sido nuestra vocación. Hay personas que han dedicado su vida a la judicatura, y la judicatura requiere tener ciertos elementos que no todos los abogados tenemos. Yo recuerdo teóricamente, ¿verdad?, en los textos de teoría general del proceso, se hablaba de 3 elementos fundamentales, que son la vocación, la probidad y el saber jurídico. Pero para mí el más importante era la vocación. Entonces, en este momento creo que el favor más importante que los abogados podemos hacer a los miembros de la Junta Nominadora es orientarlos un poco sobre el perfil del profesional que se necesita seleccionar. De nada sirve tener un genio jurídico en la Corte Suprema de Justicia si no es independiente. Se ha hablado mucho de apolítico o político, y es importante entender también que hay una diferencia entre tener una filosofía política de vida, que por ejemplo en algunos países es muy delimitada. En Estados Unidos se habla de liberales y conservadores. Aquí, aunque se habla de liberales y nacionalistas, en realidad, por ejemplo, para usarlos como ejemplo, ambos partidos han sido conservadores, pero esas son filosofías políticas. Ahora, compromiso político es una cosa muy diferente. Entonces, ese nivel de independencia que aquí penosamente he escuchado algunos ya descartan de entrada, es lo que se debe buscar. Y sí hay abogados que tienen ese nivel de independencia. Un ejemplo que a mí me gustó mucho de ese nivel de independencia fue lo que ocurrió en la elección del presidente Biden en Estados Unidos cuando enfrentó al expresidente Trump.
sus jueces republicanos, sus magistrados republicanos, es decir, aquellos que profesan una filosofía política similar a la del presidente Trump, no lo apoyaron cuando impugnó las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestros países? Vea usted lo que pasó en 2012. Habían 4 magistrados en una sala constitucional que tenían ciertos criterios que eran conocidos sobre aspectos constitucionales. El tema de las sedes, el tema de la reelección, y en el Congreso Nacional de la República le dieron un golpe de Estado, básicamente. ¿Qué ocasionó eso en el país? Una polarización, una convulsión social de la cual aún hoy no salimos. Entonces, en este momento lo importante es qué tipo de persona va a llegar a esos puestos. Y quiero finalizar diciendo, este no es solo un compromiso de políticos, este es un compromiso también de la empresa privada, porque no solo los políticos han puesto magistrados en la Corte Suprema de Justicia, también la empresa privada, que es mi clientela, porque yo me he dedicado al derecho mercantil, más que todo asesorando inversión extranjera, pero también inversión local. También la empresa privada ha puesto magistrados, porque no quieren correr el riesgo de una justicia independiente. Para correr el riesgo de una justicia independiente, usted tiene que tener buena asesoría preventiva. Si usted tiene buena asesoría preventiva, no tiene temor de ir a ningún juzgado. Pero lo que ha ocurrido durante 60, 70 años o más en nuestro país es que los magistrados han estado a disposición de los abogados, de los políticos y de los empresarios. ¿Qué es eso de vaya, hable con el magistrado para que le cuente lo que está pasando? ¿Qué es eso? Un magistrado no tiene que recibir nunca a un abogado de una parte. El abogado de parte se presenta en estrados y argumenta su caso con capacidad, con conocimiento. Entonces, la pregunta que yo les he hecho, porque tengo muchos buenos amigos de la empresa privada, es, ¿quieren ustedes cambiar el país o no lo quieren cambiar? Pero para eso se tienen que arriesgar a tener jueces independientes. Y esos magistrados independientes son los mismos que nombran toda la escala de jueces. Solo los nombran, porque según la ley del Consejo de la Judicatura, pues tienen la potestad de nombrar magistrados, de nombrar jueces. ¿Qué pasa cuando esos magistrados arriba no son independientes? ¿A quiénes nombran en esas magistraturas de la Corte de Apelaciones? ¿A quiénes nombran en los juzgados de letras? Entonces se da un derrame de ausencia de independencia, de politización del Poder Judicial, que causa un grave perjuicio a un país porque al final vulnera la paz social, que es lo que la justicia persigue. Que usted sepa que si usted tiene su casa delimitada con una escritura pública, su vecino no se le va a meter. Y que usted tenga la certeza de que si usted tiene esa escritura pública, va ante un juez de letras, ese juez de letras va a sacar al vecino que se introdujo en su propiedad. Esa certeza en Honduras hoy no existe, porque si su vecino conoce al juez de letras o conoce al magistrado, usted no tiene seguridad de que eso va a ocurrir. Entonces, ese es el enfoque que hay que darle ahora, pero Honduras tiene que correr ese riesgo. Todos, políticos, empresarios, sociedad civil, todos debemos estar dispuestos a tener un poder judicial verdaderamente independiente. Déjeme expresarle los sentimientos que me afloran después de escucharlo. Un abogado que se dedica al derecho mercantil, que sabe dónde está su nicho de clientes y le dice al país, yo le he dicho a los empresarios que son mis clientes, que también ellos son corresponsables de que hayamos perdido la independencia del Poder Judicial, mi respeto. Él se dedica al derecho mercantil. Sus clientes están en el sector privado. Pero su compromiso trasciende más allá de los clientes y les dice, también admitan que son corresponsables de que haya perdido la Corte su independencia, porque ustedes también presionan para que se elijan magistrados de acuerdo a sus intereses. Y una expresión que no se me va a olvidar nunca. Mejor
traten de llevar una auditoría preventiva en sus empresas para que no corran el riesgo de demandas judiciales o de estar en los tribunales. Mi respeto para esa expresión, mi respeto para ese análisis, porque es importante decirlo en este momento que tenemos una junta nominadora, y solo quiero, antes de escuchar a mis otros panelistas, que me marque bien la diferencia entre la filosofía política y el compromiso que tienen con el país aquellos que por donde quiera que les busque tienen una filosofía política clara como le corresponde a cualquier ser humano. ¿Cómo desligar esa filosofía política a la que usted tiene derecho como profesional de las ciencias jurídicas y notaria? Eso no lo vamos a negar, tiene derecho a tener esa filosofía política, pero ¿cómo desmarcarse de aquel compromiso partidario? Porque vamos a tener muchos casos de estos, estoy seguro, en el debate ahora que comiencen las autonominaciones. Me gustaría escucharle con un poquito más de amplitud, claro, siempre respetando el tiempo por los otros invitados. Sí, rapidito, sobre el tema de por qué le digo esto, como usted dice, a quienes podrían ser los intereses que yo podría querer proteger. Porque de nada sirve que yo esté bien atendiendo buena clientela mercantil si no hay empleo en el país. Entonces uno ve cómo la inversión extranjera, la inversión local se queda porque no le queda de otra. Es decir, o tienen opciones y se quedan construyendo muros altos alrededor de sus casas, andando en carros blindados, pero de nada sirve que yo esté bien como abogado de empresa privada si no hay empleo en el país, si la gente está muriéndose de hambre. Entonces, la finalidad debe ser que venga inversión para que haya empleo. Por eso hago este razonamiento. Pues tenemos que estar todos bien. Ahora, el tema de la filosofía política, mire, el abogado está entrenado para hacer ejercicio de interpretación de la ley. Eso está definido en el Código Civil y en algunos otros parámetros jurídicos. Entonces, el abogado lo que hace es aplicar la ley al caso concreto. El abogado no puede involucrar en su ejercicio de interpretación un gusto político. ¿Qué significa esto? La Constitución de la República, para darle un ejemplo, establece que el derecho a la vida es el bien supremo del Estado. Quiere decir que en Honduras no puede haber una ley que diga que hay que matar a alguien. Es el bien supremo del Estado. Podría haber una discusión entre un liberal y un conservador que interpretan esa norma de manera restrictiva, de manera amplia, y dicen, bueno, sí, en algunos casos sí puede haber justificación para matar a alguien y se han dado debates de pena de muerte y todo. Entonces, ¿qué es lo que hace un juez? Un juez liberal podría decir, bueno, yo entiendo que el derecho a la vida en general está protegido, sin embargo pueden haber situaciones. Un juez conservador puede decir absolutamente, no hay posibilidad de que la vida pueda ser vulnerada. De eso se trata una discusión de filosofía política. Ahora, un magistrado dice, bueno, lo que dice la Constitución en este momento es que la vida es el bien supremo del Estado y por lo tanto en Honduras no puede haber pena de muerte. Entonces, si llevan a una sala constitucional una ley que propende por una pena de muerte, va a ser declarada inconstitucional. No hay manera de verlo. Pero ¿qué pasa si un presidente de la República le dice al magistrado, mire, en Honduras están habiendo muchos homicidios, necesitamos disminuir esto y necesitamos condenar a muerte a los homicidas, y entonces usted le tiene que hacer un favor al Estado de Honduras porque hay que proteger? El magistrado le tiene que decir, mire, yo no le tengo que hacer favor a nadie. Yo tengo que cumplir con la Constitución. Si usted quiere reformar eso, llévelo al Congreso. Pero no me ponga a mí a interpretar la ley de una manera incorrecta. De eso se trata el ejercicio, pero lo que pasa en Honduras no es eso. El presidente de la República llama al magistrado y le dice, por el interés de Honduras, necesitamos aprobar una ley de pena de muerte. Entonces, que la Constitución diga que la vida es el bien supremo del Estado, no importa. Que la Constitución diga que no hay reelección, no importa. Que la Constitución diga esto, de eso se trata, don Renato, ¿verdad? Y un magistrado tiene que tener el valor de hacerlo y la independencia para saber que no lo van a quitar del puesto, ¿verdad?
porque va a ser esa. Ese es el problema que hemos tenido. Y por eso, le voy a cerrar mi intervención, es que a mí nunca me elegirían como magistrado. Porque saben, y por eso nunca eligieron a mi papá, que todos lo conocen acá. Nunca lo eligieron, porque sabían que era un hombre independiente y que no iba a hacer ese tipo de cosas. Esa es la realidad de Honduras. ¿Queremos cambiarla? Se puede, pero hay que tener valor. Sí. Integrantes de la Junta Nominadora, tienen el deber ustedes, entre todas las autopropuestas, de buscar ese perfil que nos ha diseñado aquí el abogado Gustavo León Gómez, de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No le den la chance al Congreso Nacional para que ande buscando, no digo afines en filosofía política, porque ya estamos claros que nadie está desprovisto de ella, sino adláteres de los presidentes de los otros poderes del Estado. No le demos la chance al Congreso Nacional que los 45 al menos que lleguen en esa lista reúnan o tengan ese perfil del que nos habla Adolfo León Gómez. Esa es la gran tarea de la que hablaba hace algunos minutos Reina Rivera. Tienen ustedes, miembros de la Junta Nominadora. Ese es el gran reto que tienen y el gran compromiso con el país. Y justamente de esto que se ha discutido en esta primera parte del programa, nos hablarán inmediatamente después de la pausa Nora Urbina, Jorge Herrera y Suyapa Tumanconde. ¿Qué piensan? Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los titulares que destaca a esta hora Tu Nota. Este es el cronograma de trabajo de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia. Yo ya leí esa noticia de Tu Nota. Lo invito a que usted entre a Tu Nota y lea todo ese cronograma, esa agenda que tienen. De aquí hasta la fecha que el Congreso Nacional elija a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Gobierno debe garantizar independencia de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, asegura en su comunicado CECINOC. Ya la gente ya se le olvidó que es CECINOC. Ya días no emitían un comunicado. Y a mí hasta lo que significa CECINOC ya se me escapó también. Por favor, si podemos entrar a tunota.com. ¿Qué? Sí, es algo que tiene que ver con una idea, una iniciativa de los Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a la entrada. No se lee. Vamos a la entrada. El gobierno de Honduras debe garantizar la independencia y autonomía de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Impulse la justicia, asegura el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica. Ese es la parte total, el contenido de esta noticia. Puede seguirla leyendo usted ingresando a tunota.com. Titulares por cortesía del Banco de Occidente. A préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Les digo que yo soy uno de que está con gran expectativa de escuchar a las abogadas Suyapa Tumanconde y Nora Urbina. Ya escuchamos a Reina Rivera. Pero todos sabemos que hay un profesional del derecho que ha estado metido en el ajo en los últimos procesos de elección de la Corte Suprema de Justicia, y es el abogado Jorge Herrera. Conoce a fondo
conoce a fondo las tramas que se juegan en ese proceso de selección y luego de elección, pero más de selección. Es decir, cuando se trata de seleccionar a todos los que se proponen. Recuerden que antes cada una de estas instituciones que conforman la Junta Nominadora proponía 20 profesionales, abogados notarios. Ya eso ya no se puede, después que se reformó la ley. Ahora se puede autoproponer quien quiera. Claro, primero que lea los requisitos, ¿verdad? Eso es elemental. Pero cualquiera que reúne esos requisitos. Y aunque no los reúna, después que lo depure la Junta Nominadora, se puede autoproponer, hombres y mujeres. Entonces, yo digo, es una de las personas que conoce a fondo, pero profundamente, a fondo, todo lo que se juega y los intereses que hay de por medio en la Junta Nominadora. Y a mí me gustaría que compartiera sus experiencias en función de que no nos vayan a fallar las personas que han sido elegidas o electas, perdón, por estas 7 instituciones para conformar esa Junta Nominadora. Abogado Jorge Herrera. Gracias, Renato. El proceso ya está contaminado. ¿Ya? ¿Tan temprano? Sí, tan temprano. Desde que se inició la nueva ley de la Junta Nominadora, empezó una publicidad negativa contra esta organización y básicamente lo que estaban desprestigiando era el proceso de selección de magistrados. Es lamentable ver cómo hoy por hoy están corriendo muchísimos abogados a buscar una fecha para hacer el examen de notario a fin de tener el requisito para poder concursar para ser candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Eso es una primicia para mí. Sí, y vemos cómo lo están pidiendo políticamente de diferentes partidos, hombres y mujeres, que el único requisito que llenan es el requisito de edad. Y la otra posibilidad real es que son políticos, pero que no es lo que en el fondo andamos buscando de una Corte Suprema de Justicia. Hay partidos políticos que hoy sienten que no tienen suficientes candidatos a magistrados. Y eso es lamentable porque no estamos buscando los mejores profesionales del derecho, sino los afines a una ideología política. Si hay una pregunta, si se genera confianza en este proceso, está bien complicado, aunque los hondureños seguimos participando por tener una Corte Suprema de Justicia totalmente independiente. He visto en este set diputados diciendo que lo que van a buscar son candidatos o magistrados que sean afín a su ideología política. Bien decía el abogado, que es lo que se espera de un profesional del derecho que llegue a la Corte Suprema de Justicia. Todos los abogados en el ejercicio privado, lo que andamos buscando es una corte totalmente independiente, total y absolutamente independiente. Si alguien cree que él tiene acceso a esa corte y que porque tiene acceso va a poder tener resultados positivos, está equivocado. Está ahuyentando la inversión, pero además, si alguien se vende con una persona, también se puede vender con otra, dependiendo la cantidad o el favor que le hagan. Hoy vemos muchos jóvenes que están aspirando a ser magistrados. No vemos los adultos, los verdaderos profesionales, aquellos que sienten el honor de ser magistrados por una realización personal. Hoy lo están viendo como una posibilidad de publicidad, de tener un puesto para poder darse a conocer públicamente y después cuando salgan tener bastante clientela. Veía la experiencia de los ex magistrados, cómo predominaba la cordura, cómo con toda libertad ellos podían salir de esa Corte Suprema de Justicia a encontrarse el escenario que antes departían, sin temor a que les iban a señalar. Hoy nos preguntamos si esos magistrados van a salir con esa confianza después de tanta publicidad que se le ha dado alrededor de algunos temas como la reelección presidencial y el tema de los CDs. Don Renato, de verdad que es lamentable estar trabajando por un sistema de justicia, pero vemos que desde arriba es donde se politiza el tema y vemos que no hay compromiso.
los diputados están pensando en que se van a repartir los 15 magistrados y se los van a repartir políticamente. La pregunta es, ¿para qué una junta nominadora? Sé que hay una confianza y sé que hay una esperanza de la sociedad hondureña, a usted lo he escuchado, que el trabajo arduo que tiene esta junta nominadora, decir con toda franqueza, con toda libertad, es mentira que vamos a encontrar 45 buenos candidatos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de ese grupo que van a participar, podremos encontrar 20, 25, 30 como máximo. 45 es un número muy alto y al final se toca llegar a ese número, se obliga a esa junta nominadora para que el Congreso Nacional no tenga esa libertad de elegir dentro de los todos que participen, porque también es una libertad de la del Congreso Nacional elegir de los que participen si la junta nominadora no manda esa nómina. No hay un buen ambiente, no hay posibilidades de tener una Corte totalmente independiente si el mismo Congreso Nacional ya politizó el tema. Me preocupó también aquí cuando dijo el abogado Orellana Mercado, que ha impulsado esta nueva ley, que tenía expectativas diferentes, que él estaba convencido que este tema se iba a politizar. Los que hemos estado cerca, es penoso cuando nos damos cuenta que después que salen los 45, van a pedir la bendición al Ejecutivo o al Congreso Nacional para que los nombren magistrados. Hombres y mujeres independientes son incapaces de ir a pedir bendición a un político. Y por eso, muchos de los que hoy estamos aquí y otros que han pasado, nunca vamos a aspirar a ser magistrados porque no tenemos esa calidad de vergüenza para ir a pedir el apoyo para ser magistrado a un abogado. Creemos que ese puesto debe tener una alta investidura, pero todo pasa por esa calidad de independencia que tiene que tener el abogado. Y si ya fue a pedir el apoyo político, no es idóneo para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. A los políticos, andan buscando ustedes controlar todos los poderes del Estado. Lean la Constitución para que se den cuenta de la independencia que deben de tener entre un poder y otro. Dejen a los administradores de justicia que van a dar seguridad jurídica al país, que hagan su trabajo. Permítales esa independencia que los hondureños queremos. Háganle un favor a Honduras. Por favor, no se metan con la Corte Suprema de Justicia. Dejen que avancen los procesos de preselección. Y por favor también ustedes, diputados, dejen de andar con tanto egoísmo. A los de la Junta Nominadora le están pidiendo ustedes que elijan los mejores. También comprométanse ustedes que van a elegir a los 15 mejor evaluados que mande la Corte Suprema de Justicia. En algún momento piensen en Honduras. Ustedes también algún día se van a ir de esta tierra. En este momento, después de escuchar a Jorge Herrera, me siento así como el perdedor en una pelea cuando uno se enfrenta al hondureño Teófimo López, con las ideas un poquito confundidas. En la última parte de su intervención, usted genera esperanza al decir: dejen a esta gente de la Junta Nominadora trabajar, por favor. Déjenla que escoja a los mejores 45 al menos, para que ustedes elijan a los más probos y a los que reúnen los requisitos para ser magistrados. Pero en la primera parte lo sentí, y esto no es calificarlo, no es calificarlo, lo sentí profundamente pesimista, que esto ya nació contaminado y que por lo tanto cualquier trabajo que haga la nominadora ya estará contaminado. Hasta llegué a pensar que usted dijo
que no todos los mejores, y aquí lo han dicho ya varios, se autoproponen para buscar una magistratura a la Corte Suprema de Justicia, que siempre mete las manos el sector político en esa junta nominadora, pero dijo algo más grave todavía, que los 45 que quedan, y me imagino que lo dice por las experiencias pasadas, siempre van a pedirle la bendición al Ejecutivo y al Legislativo. Vamos a ver, para recuperar un poquito el oxígeno, ¿no tiene confianza en este nuevo proceso? Mire, sí creo en la Junta Nominadora, no creo en el Congreso Nacional. Y tengo duda de si van a postularse los mejores profesionales del derecho. Si se postularan los mejores profesionales del derecho, sé que para los políticos y para aquellos abogados que andan buscando quedar bien con los políticos no tendrían mucha posibilidad. Pero hay un temor, miedo a participar, porque creen que, o creemos que vamos a salir nada más con una publicidad negativa donde nos van a desprestigiar a los abogados que nos dedicamos al ejercicio privado, que hoy no vemos una posibilidad real para participar con el profesionalismo, la independencia, la idoneidad que andamos buscando de los candidatos a magistrados. Bajo ese temor, es normal que hay otras personas que quieren participar, que andan buscando publicidad, que andan buscando ser magistrados porque creen que nada más llenan los requisitos que manda la Constitución de la República, pero que al momento de revisarlos como sociedad hondureña y como abogados que nos conocemos en el medio, sabemos que no son los idóneos para la impartición de justicia. Es una pena, es una vergüenza la mora que tenemos en la Corte Suprema de Justicia. Y todos los magistrados o cuando están en este proceso de preselección se comprometen a bajar esa mora judicial. Hoy por hoy sigue incrementándose. Para tener una audiencia en cualquiera de los juzgados se tarda en promedio 6, 8, hasta un año para una audiencia y otra. Y no hay compromiso para bajar esa mora judicial. ¿Qué confianza va a haber en una Corte Suprema de Justicia de un sector privado si sabe que un juicio le va a durar 10 años? Es imposible tener esa confianza. Y luego vemos también con mucha pena, y aunque se discute cuando están en estos procesos de selección, que quienes emiten las sentencias en la Corte Suprema de Justicia no son los magistrados, son los letrados de sala. Entonces, ¿para qué elegimos magistrados si al final no se van a sentar a revisar un expediente? Quien lo va a hacer es un letrado de sala. Pero sí nos damos cuenta que para los asuntos políticos, para aquellas sentencias que llevan un ingrediente político o para aquellos procesos, sí se sientan a discutirlos los magistrados en el Pleno. De verdad, no crea que estamos contentos con el sistema de justicia que tenemos. Hoy por hoy, los métodos de solución de controversias por medio de los diferentes centros que tenemos están mejorando mucho mejor que la Corte Suprema de Justicia. Y cada día se van desarrollando más. Esto porque hay mejor seguridad jurídica en estos centros que en la misma Corte Suprema de Justicia. Y ahí también debe centrar los ojos el Poder Judicial. ¿Por qué allá sí funciona bien? ¿Por qué allá sí hay confianza? ¿Y por qué en el sistema que constitucionalmente lo hemos creado no lo tenemos? El abogado Jorge Herrera es presidente del claustro de maestros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y esa es su opinión sobre lo que es la justicia de Honduras y las expectativas que tiene de este nuevo proceso. Suyapa Tuman Conde, ex magistrada de la Corte, y Nora Urbina, abogada y notaria, ex fiscal de la niñez, tienen su opinión sobre todo lo planteado hasta el momento, la esperanza que tiene, o mejor dicho, la sugerencia que le hace Gustavo León Gómez a políticos, a empresarios, para que no se entrometan en este proceso, porque históricamente ellos prácticamente han escogido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quieren que cambie el país? Se preguntaba hace algunos minutos Gustavo León Gómez. ¿Quieren atraer inversión? ¿Quieren seguridad jurídica? Por favor,
apártense de la escogencia de los futuros magistrados. Ya escuchamos el punto de vista de Reina Rivera, las reservas que tiene Jorge Herrera. ¿Qué valoraciones tienen Suyapa Tuman Conde y Nora Urbina después de la pausa comercial? Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Óptica Matamoros, ahora en City Mall San Pedro Sula. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Bueno, para Nora Urbina y Suyapa Tuman, ¿qué sugieren? ¿Por dónde irnos? ¿Por guardar siempre reservas de un proceso que puede ser similar a otros que hemos tenido desde que se hicieron las reformas para que haya primero una junta nominadora, o tener esperanza de que esta vez todo va a cambiar porque tanta tinta que ha corrido con este tema, tantos espacios en los medios electrónicos que se han consumado sobre este tema? ¿Podemos irnos? ¿Puede transcurrir esto? ¿Qué sugieren ustedes entre la reserva o la esperanza que ahora será diferente? Bueno, yo siempre veo el futuro con esperanza. Conocemos nuestro pasado, conocemos los precedentes de elección de la Corte Suprema de Justicia, pero siempre hay una luz al final del túnel, y esa luz es la que debemos seguir los seres humanos. Las personas. La confianza en las personas. Yo insisto, y ya lo he manifestado anteriormente, ¿quién es el que debe hacer valer el imperio de la ley? Empezamos en este proceso. Ya la ley nos dice que va a haber una junta nominadora. Ya está integrada la junta nominadora. Entonces tengo la fe, tengo la esperanza que esos hombres y mujeres que se eligieron sean las mejores personas comprometidas, pero no con su filiación política, no con el amigo que va a postularse, sino que tenga esa entereza de ceñirse a la ley, a la aplicabilidad de la ley, a escoger a las mejores personas, ¿verdad? Más allá de esos requisitos constitucionales que nos establece la Constitución de la República. Ya nos lo decía el abogado, comparto con él todas sus expresiones anteriores, ¿verdad? En cuanto a que esas personas que se elijan no solo deben ser los mejores profesionales, sino que deben ser aquellas personas probas, idóneas, que estén dispuestas a desempeñar su papel de juez como un sacerdocio, ¿no? Respeto al sometimiento de la ley. Y más allá de ello, pues, que se olviden de esos compromisos o compadrazgos. Ya estamos cansados, ¿verdad? Ya estamos cansados de esas componentes que se dan siempre. Lo oímos penosamente, escuchamos las expresiones de personas que antes eran referencia en nuestro país y hoy están justificando la escogencia de acuerdo a determinados intereses o líneas políticas. Debemos hacer lo correcto, ¿no? Vámonos, invito a la Junta Nominadora a que sepan escoger a esas personas idóneas que van a regir el Poder Judicial. Llega al Congreso, como le decía la vez pasada, llega al Congreso, que ese Congreso no tenga alternativa de escoger entre esos 45, pero que esos 45 sean los idóneos, ¿verdad? Porque en conversaciones privadas, y aquí voy a involucrar a Jorge, nos decía en claustro que llegó un momento que a puras cachas llegaron a 20 candidatos en el proceso pasado. Y vuelven, como dicen, a revisar para poder ajustar los 45. ¿Qué implica eso?
que no todos los abogados y notarios, ¿verdad?, que llenan los requisitos, que tienen las calidades, las cualidades, esas condiciones morales para postularse, lo hacen. Entonces ahí el mensaje está en que invitar a esos hombres y mujeres, invitar a ese sacerdocio de la Corte, los jueces buenos de la Corte, que se postulen como candidatos, si han hecho de esa carrera, ¿verdad?, una mística de vida, un compromiso de vida en la aplicación de la justicia, que se postulen los candidatos, a los abogados como el abogado León Gómez, siempre le digo León Gómez, pero que me perdone su madre a veces, pero tengo en la mente el abogado León Gómez, que fue maestro de referencia, que se atrevan, que se postulen, que dejen a un ladito el bufete. Yo sé que tiene un bufete muy exitoso, él es una referencia de profesional. Pero él está convencido de que no lo van a elegir. Pues lo estoy invitando a que lo haga. No, él dice que aunque se lance, él está convencido que no lo van a elegir. Pero es que que le si quite el espacio a nosotros no uno cerramos, malo. Que le quite el espacio a uno ¿qué malo. pasa? Sí. Nos cerramos la puerta. Muchas veces nos cerramos la puerta nosotros mismos precisamente por esa desconfianza. Nos cerramos la puerta porque dicen, no, yo no me postulo porque Ya está contaminado eso. ya está contaminado, ya tiene los 15, no presumamos, participemos, ¿verdad? Participemos para, como decía, cerrar la puerta a los que no merecen estar en un poder judicial. Entonces, no nos autolimitemos, participemos. O invito a mis colegas para que participen, esos hombres y mujeres que son muchos que hay y que podemos escoger una corte de prestigio, una corte de calidad, que esos 45 todos tengan, como dicen, el cumplimiento de iguales requisitos, condiciones, cualidades para ser magistrado. Porque si no, la Junta Nominadora queda seleccionando a los menos malos. Miren lo que dijo Jorge Herrera hace algunos minutos. Sí. En la pasada, dice, Junta Nominadora, solo encontramos 20 con méritos. Ajá, ¿y los otros 25? Porque usted debe mandar al menos al Congreso 45 nombres. ¿Cómo hicieron con los otros 25? Escogieron a los menos malos. A lo menos malo. Bueno, Renato, yo soy de la opinión, bueno, y voy a dedicar los minutos que voy a intervenir en su programa para hacer algunas reflexiones sobre lo que nos ha dicho el relator respecto a la independencia judicial, el relator de independencia judicial que hizo una visita en el año 2019-2020 a Honduras, pero quiero antes referirme un poco a lo que han estado diciendo. Participen. El problema es que, y la Junta Nominadora ahora tiene grandes retos. El primer gran reto es ponerse de acuerdo, poder llegar a acuerdos rápidamente, consensuar sus posiciones, de manera que no se llegue el día de presentar esa lista y que no la tengan, porque entonces va a elegir directamente el Congreso Nacional. La Junta Nominadora va a tener que hacer grandes esfuerzos para irse poniendo de acuerdo en los términos. Por ahí tenemos ya un cronograma y vemos que los tiempos son muy ajustados. Por ejemplo, hacer un reglamento, si hay mucha discrepancia, pues los reglamentos se llevan hasta 3 meses. Cuando se hace una ley, generalmente se dejan 3 meses para hacer un reglamento y este reglamento tiene que salir en un mes. En un mes tienen que también tener la tabla de evaluación. En un mes tienen que, organizarse al inicio y tener su vocero, su secretario, su personal de apoyo. Y ese es el primer gran reto. Pero el segundo gran reto, creo que es el más importante, es no dejarse permear ni influenciar por los sectores, por los diferentes sectores, ¿verdad? Que siempre quieren tener sus magistrados. Desde la primera lista, Renato, y le digo porque yo he participado, desde la primera lista van sacando
los candidatos que tienen un perfil como ese de independencia, de un perfil de personas que toman decisiones y van dejando, en la lista van dejando siempre la gente que más se puede acoplar a decisiones o a mandatos de otro tipo extra de lo que es la función judicial o jurisdiccional. Entonces, claro, se llega a un momento cuando ya van a hacer la lista final para el Congreso Nacional donde ya no tienen que agarrar. Si desde la primera depuración han sacado a la gente que tiene un perfil, y le digo porque yo he participado. Y lo segundo es que la historia reciente nos muestra que es en la Junta Nominadora donde se empiezan a ir dejando los candidatos que ya estos sectores políticos quieren. De manera que cuando llegan al Congreso Nacional los 45 o más, que siempre han llegado solo 45, realmente ya va esa primera depuración, digamos. Pero eso contradice lo que estaba diciendo Jorge, porque Jorge dice que la Junta Nominadora no encuentra buenos, dice. Pero usted dice, no, es que la Junta Nominadora con experiencias pasadas van depurando a los buenos y después solo quedan los malos, sí, claro. Renato. ¿Cómo van a completar los 45 así entonces? Así es, Renato, así es. Hay contradicciones ahí en esa visión. Y así es porque, y mire, ¿sabe qué es lo más triste? Que las anécdotas de los que han estado en la misma Junta Nominadora, ellos terminan contando, no, es que se fue el propietario y quedó el suplente. Y cuando llegó el propietario iba corriendo, ¿por qué sacaron a fulano? ¿Por qué sacaron a fulana? O sea, sí van a cuidar algunos candidatos, algunos intereses. Yo creo que pasará mucho tiempo antes que de verdad podamos confiar plenamente en un proceso. Imagínense que ahorita, desde que se presente la hoja de vida, se le va a mandar una copia ya al Congreso Nacional. Ya el Congreso Nacional va a empezar a tener el listado, va a empezar a... Así está en la ley. Y mire, en las juntas nominadoras pasadas, que ahora por lo menos eso ha quedado salvado, en las juntas nominadoras pasadas se ha permitido, por ejemplo, han quedado familiares de las personas de la junta nominadora. Ahorita eso no se salvó, igual puede ocurrir, pero por lo menos ahorita se dejó establecido en la ley que por 2 años la persona que participe en la junta nominadora no va a poder tener un cargo en el Poder Judicial, ni va a poder, y si está ahí no va a poder tener un aumento que no sea un aumento de salario normal, el que se da por costo de vida. Pero mire, esos son retos de la junta nominadora, y la junta nominadora siempre ha llevado en sus espaldas la selección de esa lista que va a ir al Congreso. Y siempre han habido buenos candidatos. Obviamente creo que ahora hay más escepticismo para participar porque pues los mismos líderes políticos han dicho, queremos candidatos de nuestro partido. Claro que sí tenemos suficientes abogados y notarios en nuestro partido como para tener toda una corte de un partido político X. Entonces, eso ya pone como en la duda de participar a los abogados y notarios. Ahora, yo sí, Renato, quisiera que analizáramos esto de la independencia judicial, porque en esta nueva ley se menciona, y se menciona en reiteradas ocasiones, que se deben observar los tratados y convenios internacionales relativos a la independencia judicial. Y esos son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Esos 2 instrumentos básicamente establecen el derecho que tienen las personas a someterse a un juez independiente, a un juez imparcial, cumpliendo únicamente la ley. Y esos son los principios que se vulneran cuando se nombran personas que no van con esa independencia judicial y entendiendo la imparcialidad. El relator sobre independencia judicial... ¿Qué le parece si ya en los próximos minutos usted
me dice que dice el relator, pero me surge una gran pregunta en este momento. ¿Está dispuesto la élite política a no perder cuotas en la Corte Suprema de Justicia, aún y sacrificando cualquier objetivo político que tengan a futuro, sabiendo que puede intervenir la Corte Suprema de Justicia? ¿Están dispuestos los empresarios o algunos empresarios a sacrificar esa presión que ejercen o han ejercido históricamente para escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y defender sus intereses estrictamente personales? Yo me pregunto, todo el mundo habla aquí de que queremos una justicia proba como pilar del Estado de Derecho. Si los políticos y los empresarios han escogido históricamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pensando en el Estado de Derecho, pensando en la seguridad jurídica, pensando en la atracción de capitales extranjeros y nacionales, como el anuncio de ayer de 250 millones de dólares en esa hilatura, que ya va a generar 5,000 empleos este año, 30,000 en los próximos. ¿Están dispuestos a sacrificar sus intereses personales o de grupo, empresarios y políticos, para dejar a Honduras que elija magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Claro que sí, con filosofía política, pero sin compromiso vasallo con sus dueños. Esa es la pregunta que me queda formular en este momento. Seguridad jurídica es importante. Ok, déjenme ir a la pausa comercial porque nos está llamando Pedro Barquero. Pedro es ministro de Desarrollo Económico. A mí la llamada me sorprende. Tiene todo derecho de opinar Pedro, pero es ministro del actual gobierno, pero no deja de ser un hombre ligado al sector privado, y por eso me crea más expectativas todavía escuchar lo que nos tiene que decir el ministro de Desarrollo Económico. Antes de ir a la pausa, quiero algunas valoraciones de todo lo dicho por Reina Rivera, porque sé tu compromiso, Reina, en los próximos minutos. Adelante, por favor. Sí, Renato, todavía me quedan unos 10, 15 minutos aquí acompañándoles. Creo que las dudas son normales por la sociedad hondureña en la que vivimos. O sea, si nosotros miramos todos los estándares como los cuales se evalúa la democracia en Honduras, en muchísimos indicadores estamos muy mal. Uno de ellos es el tema de administración de justicia. Lo que decía el abogado Herrera refleja desafíos históricos y estructurales. No por la elección de una nueva corte se va a superar la moda judicial, o no por la elección de una nueva corte se va a superar todo este tema de la intromisión de distintos grupos de poder fácticos o extralegales en los jueces, y no estoy hablando solamente de la Corte Suprema de Justicia, sino en los jueces a todo nivel, ¿no? Incluso la penetración que el crimen organizado puede hacer en los operadores de justicia, ya no solo estoy hablando del Poder Judicial. Entonces tenemos desafíos estructurales sobre la calidad de administración de justicia y sobre la confianza que la población tiene en la administración de justicia, que es de las más bajas en América Latina. Eso lo dice también el Latinobarómetro. La gente prefiere o confía más en este momento en las iglesias que un juez, por ejemplo, o con un policía o con un fiscal del Ministerio Público. Eso lo dice el Latinobarómetro. Esos son desafíos estructurales. Pero sin duda, la elección de una Corte Suprema de Justicia que sepa cuáles son los desafíos históricos, que sepa que Honduras tiene que avanzar hacia fortalecer el Estado de Derecho y que parte de ese fortalecimiento descansa en jueces y magistrados independientes a todos los niveles. Eso es una de las esperanzas que tenemos, pero no son unas esperanzas ciegas, como lo están diciendo las colegas, que claro, lo tienen bien claro. Hay intromisión y claro que sí. Mire, por ejemplo, todo el proceso de elección y pugna para ser representantes ante la Junta Nominadora, que se dio en algunos momentos, que tal vez no trascendió mucho, se salió rápido de los impases, pero que evidenciaba que realmente habían intereses de sectores en la proposición de miembros, representantes, propietarios y suplentes ante la Junta Nominadora. Y esos son intereses de grupo. Y es que aquí hay todo un desafío entre que la Junta Nominadora, por un lado, representa
la pluralidad de la hondureñidad, trabajadores, empresarios, academia, poder judicial, etcétera, sociedad civil, pero al mismo tiempo son sectores con intereses representados. Entonces, la sociedad civil, por ejemplo, preocupada porque los intereses de pueblos indígenas, mujeres, etcétera, se vean representados. El sector empresarial preocupado por la seguridad jurídica para sus empresas, etcétera. Los sectores de los trabajadores preocupados también por todo el tema de los retrocesos que hay en la falta de protección laboral de los derechos de los trabajadores, etcétera. Entonces, la Corte Suprema debe de ser el catalizador de todos esos intereses de la hondureñidad, y eso hasta cierto punto es normal, pero reconociendo que las personas que deben de administrar esa justicia para esos distintos intereses, que como digo yo, son absolutamente normales, esas personas deben de hacerlo basados principalmente en la justicia. Basados no necesariamente en torcer la ley o desviar la ley para los intereses de grupos, sino haciendo prevalecer ese interés mayor que es la justicia para la sociedad en general y para el grupo en particular que la esté reclamando. Y lo otro que yo quiero mencionar también para las personas que van a estar en la Junta Nominadora, Renato, es que sí van a ocupar lo que se ha dicho también aquí, un fuerte apoyo social y ciudadano. Mire, estas personas tienen que ser juramentadas los primeros 15 días del mes de septiembre. Y desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre deben de emitir su reglamento interno por consenso. Deben de emitir todo lo que sean directrices y distintos formatos, formularios de evaluación que deben de estar basados, como dijo la abogada Nora Urbina, en estándares internacionales, y esos formatos tienen que ser públicos y conocidos por la población. Deben de crear también un perfil de transparencia, deben de crear un perfil de cada uno de las personas que se van a postular, deben al mismo tiempo hacer investigaciones, deben de llevar el tema de las tachas y al mismo tiempo no pueden recibir financiamiento de nadie porque todo lo tienen que hacer con la capacidad de las 7 instituciones allí representadas. Entonces, yo creo que en la medida en que los miembros de la Junta Nominadora se den cuenta que en esta ley hay requisitos muy marcados que les cierran el paso a lo que ha sido el conflicto de intereses en juntas nominadoras pasadas o esos márgenes de discrecionalidad que han tenido las juntas pasadas, se van a dar cuenta de que tienen un compromiso realmente con el país, que tienen un compromiso porque esos problemas estructurales demos el paso no para solucionarlos con esta nueva corte, pero sí para que demos los pasos progresivamente para que Honduras avance en esa mejora paulatina de la administración de justicia en nuestro país. Muchas gracias, Reina Rivera. Tenemos que ir a una pausa comercial y enseguida interviene el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y vamos ya en esta segunda fase a interactuar y a conocer también lo que dice el relator en cuanto a la independencia judicial. Eso es fundamental. Pero insisto con mi pregunta, ¿está dispuesto la élite política hondureña a sacrificarse, a sacrificar sus cuotas para objetivos políticos estrictamente, por tener una Corte Suprema de Justicia independiente como es el anhelo de todos? ¿Está dispuesto el sector privado también a sacrificarse y no torpedear una elección independiente? Son las preguntas que me dejan todas las intervenciones de ustedes. Y después de escucharla, usted tendría que preguntarle al abogado Jorge Herrera, ¿acaso ha sido en estos últimos años la Junta Nominadora el primer obstáculo para una justicia independiente? Ella dice, sostiene que la Junta Nominadora elimina a los buenos para dejar a los malos. Bueno, vamos a la pausa. Listado. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bacredomatic. Premiamos tu hábito de ahorrar con la promoción Ahorrando por mis sueños con Bacredomatic. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El COE propone que tercera persona elija directiva interina de Junta Nominadora. Permítanme. COE propone
Es que me da risa porque viene la abogada Tuma, que no invente, dice el COEP. COEP propone que tercera persona elija directiva interna de junta nominadora. No está en la Sí, ley, hombre, esta es la ni en la ley. ¿Qué está Constitución. inventando? No, Eso por no, Dios. no. Las voces que escuchan aquí son las de las abogadas Nora Urbina Sí, y es Suyapa que Tuma. no está en la ley. Que deje de inventar el COEP con esa propuesta. Antes de leer otro titular, así rápido, ¿qué le parece esa propuesta del COEP? Sí, no, a estas alturas lo que hay que hacer es cumplir con la ley. Sí. No se trata de leyes, se trata de voluntad política y de las personas. Muy bien. Es el abogado Gustavo León Gómez. Jorge Herrera. No, igual, yo creo que hay que cumplir con el mandato legal. No hay que generar más controversia de la que ya tenemos. Esa facultad la tiene la Junta Nominadora y ya establece la ley el procedimiento para elegir. Bueno, si usted quiere conocer más, si no vio la noticia cuando la transmitió Ramón Matute en TN5 Matutino, pues ingresa a tunota.com. Matan a puñaladas a rapero inglés en pleno carnaval londinense. Desde lluvias moderadas hasta tormentas eléctricas, así estará el clima hoy. Y si le gusta el fútbol, ¿cómo reaccionó Mbappé tras conocer que Paul Pogba le habría hecho brujería? Es que el hermano mayor de Paul Pogba, que es delantero de la selección francesa, jugador de la Juventus, dice Paul, el gran futbolista, que el hermano mayor lo está chantajeando desde hace días y que ahora se ha inventado que le está haciendo brujería a Mbappé para que se lesione y de repente no tenga éxito en el Mundial de Fútbol de noviembre y diciembre. Mire, cabezas europeas Hablando de brujería. creen en la brujería. Los cristianos no creemos en eso. Si quiere conocer más de esto, entre a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito recargable, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Dice el abogado Octavio Pineda, un saludo a sus distinguidos panelistas. El gran desafío de la Junta Nominadora es asegurar una justicia independiente, alejarse de las presiones políticas, económicas, de grandes bufetes, de sectores que buscan tener en los magistrados representantes de sus intereses. Garantizar que los nominados tengan, antes que grandes estudios, títulos, maestrías y doctorados, una postura ética superlativa que le permita desligarse y tener el carácter suficiente para ponerle un alto a esas presiones funestas. Comparto con el abogado León Gómez que además debe buscarse que los electos tengan esa convicción para aplicar la Constitución y las leyes al caso concreto y la vocación de servicio al ciudadano que es el usuario del sistema. Por eso hay conflictos de intereses cuando ministros de cualquier gobierno pretenden ser magistrados porque obedecen a un sentir político partidario. Hay que asegurar que los pesos y contrapesos valgan en la democracia. Ahora, ¿puede un político despojarse de esos sentimientos partidarios a la hora de impartir justicia? Ya esta sería como la respuesta final de cada uno de mis panelistas, considerando la hora. Sugiero con todo respeto brevedad. Abogada Urbina. Renato, yo creo que sí. Yo creo que sí puede. Sí, bueno, en el sistema político también hay gente honorable. Casi siempre los metemos a todos en el mismo saco, pero realmente si tiene valores, tiene ética, tiene moral, tiene convicciones y se desmarca, completamente se desmarca de ese sistema político, entendiendo que va a ser un juez, el más alto juez de la República. Yo creo que sí podría. Mire, en la ley que presentó el doctor Orellana al Congreso, iba consignado que no se podía. Pues ahí hay diferentes opiniones. Yo creo que sí puede porque la persona tiene que entender que pasa a ser un alto juez y que se tiene que desmarcar de todo, de familia, de amigos que tienen intereses y de todos los que le pueden de alguna manera influenciar
para llevar agua a su molino, Sí. ¿verdad? Ahora, Orellana propuso al Consejo de Ministros en proyecto de ley ese obstáculo para que dirigentes y directivos no optaran a la autoproposición, pero el Consejo de Ministros se lo quitó. Lo retomó la Comisión de Dictamen, pero el Congreso lo eliminó. Renato, y aquí nomás le pongo un ejemplo que nos daba el doctor Herrera. Imagínense que se nombran magistrados o van en la lista de 45 personas que no han estado en la arena política, pero allá van, dice, al Ejecutivo a ponerse Sí. a la orden. Entonces creo que eso ya personal y es de convicciones de cada profesional. Jorge Herrera. No, yo tengo esperanzas en la Junta Nominadora que va a hacer un buen trabajo. Creo que el Congreso Nacional tendría que comprometerse. No veo esa voluntad política en este momento debido a los últimos conflictos que se han dado desde el nombramiento de la Junta Directiva, 2 juntas directivas, otras leyes que fueron aprobadas por ahí, la ley de la Junta Nominadora, luego una información que salió sobre una investigación donde el Congreso decía que le quitaba funciones al Congreso Nacional, la Junta Nominadora. Creo que debe pasar o suceder algo extraordinario para que tengamos esa confianza, pero es responsabilidad de los diputados al Congreso Nacional hacer un trabajo bueno por Honduras, de comprometerse para tener una sana administración de justicia. Nadie quiere hacerle daño a los políticos. No es que los que lleguen de magistrados van a ir en contra de los políticos. Eso deben de tener claro también los diputados, porque pareciera que andan buscando cuotas de poder para que no los vayan a perjudicar a futuro. Debemos de buscar gente que vaya a pensar de manera positiva y que tenga esa independencia que todos andamos buscando. El abogado Gonzalo Sánchez, para mí un magistrado debe tener una edad de entre 50 y 60 años. A esa edad es una persona realizada profesionalmente y difícil de manipular y cometer actos de corrupción. Ese es el pensar y actuar en los Estados Unidos, dice. Aunado también a la experiencia en el ejercicio profesional. Comentarios finales con la abogada Suyapa Tuman Conde. Bueno, vuelvo a retomar el tema del compromiso de la Junta Nominadora de escoger personas que vayan a garantizar la impartición de justicia correcta, respetando la independencia de los jueces, pero para garantizar esos principios, esas recomendaciones o medidas del relator de la ONU en cuanto a la independencia de los jueces, debemos saber escoger personas que hagan valer su independencia una vez que son designados, ¿verdad? Siempre y cuando cumplan los requisitos, las condiciones, cualidades y calidades, como hemos indicado, para pasar a los 45, que se escoja esos 15 y esos 15 garanticen la independencia de los jueces. Empecemos por ellos, ¿verdad? Que sean personas independientes, probas, además de tener un perfil alto en materia de derecho. Gracias, abogada. Y termino con el abogado Gustavo León Gómez. Muchas Rodas. gracias, licenciado, y felicidades por tocar este tema. Voy a hacer una afirmación algo atrevida. Honduras está en la oscuridad y hemos estado en la oscuridad por muchísimos años, podríamos decir 30, 40 años. Honduras tiene la oportunidad de encender la luz. Es tan así de dramático escoger una Corte Suprema de Justicia verdaderamente independiente. Honduras tiene todo el potencial de convertirse en la primera potencia centroamericana. Para eso necesita que pasemos de 400 millones de dólares actualmente en inversión a 4.000 millones de dólares. Pero pareciera ser que hay políticos que quieren que Honduras siga en la oscuridad para que lo necesiten, para que hayan subsidios. Entonces, queremos ver una clase política que lo que quiera es que haya riqueza, que haya empleo. La Corte Suprema de Justicia, si es independiente, va a generar eso. Y el pueblo hondureño se lo merece. Gracias. Muchas gracias a todos por sus participaciones, comentarios, reflexiones sobre este momento histórico en que estamos abocados a la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, un pilar fundamental en el Estado de Derecho. Ya regresamos a Frente, gracias a Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto ecourbanístico moderno.
Es que no se va la abogada Nora Urbina porque dice que tiene que convencerme de que no es con el castigo físico a los niños que se les ayuda a tener un futuro mejor. Es que hace algunos días, ¿recuerdan ustedes cuando la maestra increpaba a un alumno en una escuela de San Pedro Sula? Como a la generación nuestra la criaron con faja y con vara. Y nos decían, para que no crezcan torcidos, yo me quedé con esa idea de que eso contribuye a ser un ser humano de éxito y al servicio de la sociedad. El castigo físico desde pequeño, pero la abogada Nora Urbina no cree en eso. Dice que la ley contempla que nada de ese tipo de castigos a los niños. Vamos a tener con ella y otros expertos esta temática en los próximos días. Así que los invito para que estén pendientes a todos. Muchas gracias. Buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder.